Nos acercamos a quienes protagonizan el día a día más cerca de... El pluriempleo, los pluricompromisos, van a acabar con uno a veces. A propósito de que el senador tiene más compromisos cuando termine esta conversación aquí en Más Cerca, sumamente oportuna, a propósito de que él preside la Comisión de Justicia del Senado de la República y está involucrado en una serie, ¿verdad?, de proyectos interesantes para la vida de los dominicanos. Me refiero al senador de la provincia de Santo Domingo, el empresario. Ahora usted está en pausa o sigue muy en empresario, Antonio Taveras, por el Partido Revolucionario Moderno. La familia dirige la empresa. Estamos en pausa. La senaduría no te da tiempo para nada usted, más que pensar en el senador. De ser un empresario muy activo, se fue ya a la política, al Senado, o poco a poco se fue desvinculando de la empresa. No, yo siempre he estado participando en la política desde el punto de vista de mi compromiso con este país, esta sociedad. No necesariamente desde el punto de vista partidario. Cuando asumí la candidatura a la presidencia, lo asumí por la Coalición Democrática y 7 u 8 partidos más, Coalición Democrática, la sociedad civil, y 8 partidos más encabezados por el PRM. Es un compromiso país, es un compromiso que es de rigor como ciudadano, ¿te entiendes? Ayudar a que este país, construyamos un país, como yo le llamo, un país más decente, un país de reglas, o sea, una economía diferente, una economía que pueda servirle, sacar gente de la pobreza, ayudar con el tema de la desigualdad, que es terrible en este país, todo esto, ¿no? Y sobre todo, construir institucionalidad democrática. Senador, antes de que sigamos con esa línea de discusión política y del Senado, con cual vamos a hablar, pero no quiero irme del tema empresarial, que es donde primero lo conocemos usted como hombre de empresa, sin conversarle lo siguiente. Hace un tiempo, su colega senador, Aristide Victoria Yep, se vio en serios problemas, porque siendo senador, sus empresas seguían licitando en el gobierno. En el caso de las empresas suyas, ¿se ha cuidado el senador Antonio Taveras de que sus empresas no se vean de alguna manera vinculadas en procesos de licitación y compras del Estado? Bueno, yo salí de mis empresas cuando acepté la candidatura a senador. Salí, me desvinculé de las empresas legalmente. Y las empresas, una de ellas tenía negocio con el Estado y también se desligó, y también el registro de proveedor del Estado se quitó cuando yo empecé la candidatura. O sea, al día de hoy ninguna de sus empresas no tienen. A propósito de eso, senador, en sentido general, el espíritu de que un funcionario no sea suplidor del Estado está encaminado al tema de la transparencia, al tema de una competencia entre iguales. No, y al tema también de que un puesto no se use para influenciar de manera directa para que le compren cualquier cosa. Claro. Pero mire, hoy nosotros hemos anunciado una ley importante. Sí, que pero tiene que ver con antes de pasar a esa ley, porque transparencia. vamos a hablar con esa ley, pero solo le tenía una pregunta, porque de hecho el mismo director de compras y contrataciones del Estado, que estuvo con nosotros la pasada semana, anunciaba con mucho júbilo que esa ley está en un camino para ser modificada. Pero el 27 de febrero, el presidente de la República ya va a anunciar un nuevo proyecto de ley de compra y contrataciones, que no es más que el fortalecimiento de la ley que tenemos. De la ley que existe. Y también, además del fortalecimiento, que lo que tiene que ver también con los plazos. Pero por ejemplo, hay plazos que para tú construir algo hacen al gobierno deficiente por los 3, plazos. 4, 5, 6, 7, 8 meses. Ahora mismo yo vengo hablando con el Ministerio de la Vivienda desde mi teléfono, porque yo soy el presidente de los Juegos Deportivos de Santo Domingo Este. 7,000 atletas, 5,500 atletas en 27 disciplinas. Pero ¿qué pasa? Necesitamos que nos arreglen como 30 instalaciones deportivas que hay allá. Pues para arreglarla duran
meses, 4 meses en un proceso de compra y contrataciones. Entonces eso nos quita la posibilidad de celebrarlo en el tiempo indicado. Lo que vamos a hacer, vamos a reparar lo que podamos con pintura y eso para poder celebrarlo. Entonces la pregunta era en el sentido, a propósito de esa entrevista con el director de compras, una persona me llamó y me dijo, está muy bien, pero el hecho de que un funcionario tenga que renunciar a sus empresas atenta hasta contra la herencia de sus hijos, contra el patrimonio que ha construido durante 20, 30 años. Bueno, pero es la decisión que entonces, ¿coincide usted con esto? Claro, y cumplir con la ley. A veces la ley es dura, como dice. Pero es la ley. Claro, pero es la ley, hay que cumplirla, ¿no? Yo no veo mi empresa para ser senador. Bueno. Senador, pero ya el senador es un hombre hecho, son empresas grandes, bueno, son empresas mayores de edad. Mi patrimonio, el senador pasa, solo de mis hijos, yo me quedo en mis empresas. Bueno, lo recupera. Senador Antonio Tavera. Si uno piensa en que alguien le va a agradecer esto, el sacrificio que significa, en mi caso, ser senador, pues se va a frustrar. La satisfacción es cuando tú puedes ayudar a cambiar un poco el país, cuando tú logras cambiarle la vida a una comunidad, cuando tú logras hacer pasar un proyecto de ley que viene a enmarcar a esta sociedad. ¿En qué sentido está tan sacrificado, senador? En todo. ¿Cómo así? En lo físico, en todo, en lo económico. Desde mi tiempo, de mi familia, mis empresas, todo. En lo económico. O sea, que usted 4 años y ya, usted no va a seguir asumiendo ese sacrificio. Yo no sé, yo no puedo decir nada de eso. Yo lo que quiero hacer 4 años, hacerlo bien. ¿Y qué usted ha hecho? 4 años más para arriba. ¿Y qué usted ha hecho? ¿Qué usted ha hecho desde el Senado, que es un cuerpo tan complejo, para lograr eso que usted hablaba, de mejorar la vida de la gente en sentido general? Y tomando en cuenta que la posición de senador o de diputado es muy incomprendida también. Muy incomprendida, la gente no sabe. Le voy a dar una receta cuando terminemos. Las funciones del senador. Pues mire, nosotros tenemos una agenda legislativa que tiene 3 ejes fundamentales. Primero, trabajar por la institucionalidad, la fortaleza institucional de este país, que es fundamental. No importa el crecimiento del Producto Interno Bruto. Si la institucionalidad en este país no camina, no hay forma de que este país se desarrolle. Segundo, recuperación de derechos. La gente tiene derecho a la salud, la gente tiene derecho a una buena pensión cuando se retire, etcétera. Eso es parte de nuestra agenda. Y tercer punto fundamental también de esa agenda es el tema de los sectores productivos, sobre todo los pequeños y medianos empresarios, que son el 98% del tejido empresarial de este país y no se le ha dado la importancia que tiene esto, sobre todo para desbloquear los mercados, para que haya más distribución de la riqueza. Senador, ¿en qué está el proyecto de ley de extinción de dominio? Se lo pregunto porque hoy me sorprende un titular que dice de la siguiente manera, que usted va a buscar firmas como para reforzarlo. El proyecto está en la Cámara de Senadores, ¿no? Mire, ¿en qué está eso? El proyecto de ley de extinción de dominio es un mandato de la Constitución del año 2010. Es un proyecto que había sido introducido en el Senado, había perimido 3 veces. Nosotros tomamos ese proyecto y acérquese un poco más al micrófono. Nosotros tomamos ese proyecto y vamos a decirle que lo aplatanamos. Okay. Lo adaptamos a las condiciones institucionales de este país. Entonces, nosotros hace ya 4 o 5 meses estamos discutiendo este proyecto en una comisión bicameral. Hoy el Senado cerró el día 2, día 13, entonces hoy le empezamos a dar un nuevo impulso. Es un proyecto de ley importantísimo para luchar contra la corrupción y el crimen organizado. Muy, muy importante. Y hemos empezado a socializarlo porque nos hemos dado cuenta que hemos estado haciendo encuentros con sectores empresariales, con sectores sociales, y la gente no entiende la ley o tiene mucha confusión. Okay. ¿Te entiende? Entonces... Hay senadores que lo miran raro a usted por esa iniciativa. Entonces, es eso. Y queremos aclararle cualquier confusión. Es cierto. Y segundo, nosotros pensamos
que la gente en este país ya se cansó de que no lo consulten. La democracia tiene que ser consultada, los pasos democráticos tienen que ser siempre consultados con la población. Aquí no hay mecanismo todavía aprobado de referéndum ni nada de eso. Ahora, nosotros vamos a hacer un ejercicio democrático yendo a las universidades, a hablar con los jóvenes, explicarles esa ley, yendo a los parques a hacer encuentro con los moradores, explicarles esa ley, con toda la sociedad civil, con sindicatos. ¿Qué tiempo se va usted a durar haciendo como esa consulta? ¿Cuál es su calendario? Pienso que en estos 2 meses. Nosotros aspiramos que esa ley sea aprobada en esta legislatura que empieza el 27 de febrero. En estos 6 meses de ahora, del 27 de febrero hasta diciembre, cuando cierra la legislatura, esperamos que esta ley sea aprobada. Senador Taveras, mire, lo de consultar la ley, sobre llevarla a la calle, me parece muy bien, me parece magnífico. Sin embargo, tengo mi reserva con el tema de pedir firmas, porque entonces estaríamos pasando de la democracia representativa, para lo que están los legisladores, para hacer leyes, a la democracia directa. Entonces, aquí la democracia directa no existe para consulta, pero no para decisiones, porque para eso tenemos la democracia representativa, los senadores y diputados. ¿No nos va a chocar esto? No, mire, aquí hay temas fundamentales con el tema de la representación. Cada vez que usted ve un estudio diferente con respecto a la representación, entonces la gente ha perdido confianza en los representantes. Y esos son estudios que están ahí. Entonces, los representantes tienen que recabar esa legitimidad de este pueblo que vota por ellos. O sea, tú me has dicho que este pueblo ha perdido la confianza en los senadores y diputados que nos representan. En cualquier representación, hasta en los partidos políticos como mediador de la sociedad y el Estado. Eso está en todas las encuestas, ¿tú entiendes? Sí, eso es verdad. El Congreso ha perdido... Lo extraño es que no lo diga un senador, pero eso es verdad. Bueno, pero es la verdad tiene que ser dicha, entonces tenemos que recuperar esa confianza. La gente salió a la plaza pública de este país, marchó verde, marchó la bandera, hizo plaza, cacerolazo, pidiendo que un gobierno que ya no lo representara se fuera. La gente no esperó unas elecciones para eso. Se expresó en las calles. Entonces, creo que hemos entrado en un nuevo ciclo político, donde la gente está auditando a los políticos, está participando y quiere participar, exige participación. De manera... Y no solamente en este país, yo pienso que la democracia está siendo cuestionada a nivel mundial. Por eso de la participación. De tal manera que en el Atico de San Juan y en la Joya de San Francisco lo entienden. El primero mi pueblo. ¿Cuál es el objeto? ¿Qué es la ley de extinción de dominio? ¿Qué va a pasar con eso? Mire, la ley... ¿Por qué algunos sectores tienen tanto miedo? Viene a fortalecer la lucha contra el crimen organizado y contra la corrupción. ¿En qué consiste? Mire, generalmente cuando hay un caso penal, es un caso a la persona, es un juicio a la persona. Sí. Muchas veces... Juzgamos a Juan porque... Por Juan. A Juan lo metemos preso porque cometió un delito. Pero muchas veces la riqueza de ese delito no se le confisca. Hay casos que sí, hay casos que no. O no se le confisca toda. O sea, ¿te entiendes? Entonces, ¿qué buscamos con esta ley? Esto es un mandato de la Constitución del 2010. Y es una ¿En qué punto es un mandato? En el 51 más o menos. Que dice que... Sí. Entonces, pero además es una ley que existe en otros países, muchos otros países. Sí. Existe en México, existe en Guatemala, existe en Colombia, existe en los Estados Unidos, etcétera. ¿En qué consiste esto? Primero, si usted ha estado en el crimen organizado, por ejemplo, un caso que usted lo extradite, negocia allá. Entonces... ¿Qué ha pasado? Sí, siempre pasa. Cuando usted viene de allá hay que entregarle sus bienes, productos de las actividades ilícitas. Ya con esta ley no va a poder ser. Cuando usted es funcionario público y usted no puede demostrar que su riqueza, su patrimonio ha aumentado desproporcionadamente
en el tiempo que usted tuvo, el Ministerio Público lo puede llamar a usted, le puede abrir una investigación y decir, mire, nosotros hemos investigado esto. Explíqueme de dónde te sacó este yate, de dónde sacó este vehículo caro, de dónde sacó esa finca. Porque usted ganaba 80,000 pesos, 150, 200,000 pesos, 300 como funcionario. Y eso no da. Entonces ya ahí se le va a abrir un juicio con toda la garantía procesal de un juicio. Lo que pasa es que será un juicio abreviado, será un juicio a la cosa, no a la persona. Entonces, en ese juicio que pretendemos que dure de 6 meses a quizá un año, pero que queremos que en 6 meses se resuelva, ahí se va a determinar la procedencia. ¿Y cómo él ya te va a hablar, senador? Entonces, cuénteme. Usted Entonces, dice que se va a juzgar la cosa. ¿Cómo él ya te va a hablar? La finca que yo tengo llena de animales exóticos en no, pero esa Pedernales, ¿cómo? finca tiene un dueño. Y ese dueño tiene que demostrar de dónde sacó esta finca. Senador. Mire, la propiedad privada en una democracia, en un Estado de Derecho, es preservada por el Estado. Eso está en la Constitución. Sí. El Estado tiene que preservar los derechos de la gente, los derechos sobre sus propiedades. Pero cuando son de procedencia lícita, el Estado no le puede garantizar a nadie un derecho sobre propiedades que provengan de actos ilícitos. Usted, por ejemplo, usted tiene un carro que simplemente se lo robó, no tiene matrícula. Usted no puede ir a impuestos internos para que le den una matrícula porque usted tiene la posesión del carro. Usted tiene que demostrar Claro que de dónde sacó ese carro para otorgarle una matrícula, una Senador, placa. Y es eso. Me llama la atención, escuchando su explicación, si ciertamente esta ley tiene respaldo al interno del Congreso Nacional. Y otra pregunta que me surge es si esta ley podría actuar de manera retroactiva, no en el momento cuando un funcionario, después de ser posesionado y que después de su quehacer, se le pone en juicio sus bienes y sus riquezas. ¿Podría ser enjuiciado con esa ley? Mira, lo primero es que ninguna ley en este país puede ser retroactiva. Ninguna ley. Y recuérdese... De aquí para adelante. No, espérese. Recuérdese que el Estado dominicano y en un Estado de Derecho se le garantiza la propiedad a todos los ciudadanos que son obtenidas lícitamente. Una propiedad que tiene origen de cualquier acto criminal, malversación de fondos, pues nunca el Estado te la va a reconocer. Nunca te la va a poder legalizar. Entonces, en ese sentido, no hay ni siquiera que hablar de retroactividad de la ley, porque es que tú nunca vas a poder volver ese bien lícito en un Estado de Derecho. Okay. ¿Tú entiendes? Entonces, tú puedes decir, yo tengo 500 millones de pesos, pero tú no lo puedes meter al banco porque el banco te va a preguntar. Y cuando el banco te pregunte, tú no vas a poder decirle. Cuando no puedas decirle, bueno, el Ministerio Público puede actuar y te va a llamar. Mira, nosotros hemos hecho esta investigación y creemos que este dinero no es bien habido. Entonces tú, vamos a discutir sobre eso. ¿Y tiene receptividad esa ley a lo interno del Congreso Nacional? Mire, lo importante es que esto es una ley que la apoya el presidente Luis Abinader, tiene apoyo en el Senado, tiene apoyo en la Cámara de Diputados, habrá gente resistente a ella. Yo pienso que todo el que está haciendo lo mal hecho en este país se va a resistir a una ley como esta. ¿Tiene mayoría en el Senado? Esperamos que sí, porque es un tema de que a veces la ley no se había sabido explicar. Sí, pero ¿no te ha hecho algún contacto? Nosotros estamos explicando bien esta senador ley. Ya hemos hecho talleres, hemos estado recorriendo sectores empresariales, sectores sociales. Senador, para garantizar ese respaldo, esa mano arriba cuando esa ley sea presentada en el hemiciclo. Bueno, hay una bicameral de diputados y senadores discutiendo esta ley. Se ha hecho vista pública. Ahora vamos nosotros a salir al seno de la sociedad, a socializar esta ley, explicar esta ley, para encontrar respaldo también en la población. Y una forma de materializar ese respaldo en el apoyo en la firma. Pero usted espera, porque el apoyo en la firma
puede ser positivo, aunque no es vinculante, ¿verdad? Finalmente el Senado hace lo que entienda. Pero ¿cómo usted está canalizando apoyo en el Senado? Recordando que aunque hay un senador o una senadora que puede decir yo esto, también hay líneas o sugerencias o metas partidarias. Entonces, en el PRM... son las comisiones. Y para eso está el Senado, para sentarse y llegar a acuerdos en una mesa de conversación, acuerdos que favorezcan el país. ¿Te entiendes? Ese es el Senado, ese es el Congreso, llegar permanentemente a acuerdos. Y sentado en una mesa podemos llegar a acuerdos en pro del país. Y este país necesita una ley de ese tipo. Para garantizar, primero, que nadie vaya al Estado Dominicano a robarse el dinero y que luego lo esté disfrutando. Pero finalmente, senador, los partidos, PRM, PLD, Fuerza del Pueblo, ¿verdad? Que son los que tienen mayor representación en el Senado. ¿Cómo han tomado este proyecto? Bueno, mira, ¿lo han hablado ya? ¿Usted cree que ya hay mayoría? Este es un proyecto de ley. Y si se ha caído tantas veces. Que nace de la Constitución del año 2010, que es la Constitución promovida por Leonel Fernández. Entonces, en ese sentido, no creo que la Fuerza del Pueblo tenga problemas, porque fue una constitución promovida y está ahí. Y en el caso del PRM y del el PRM, el presidente Luis Abinader, que tiene un liderazgo fuerte, está comprometido con esta ley, con aprobar esta ley. Entonces yo pienso que no tendrá ningún tipo de inconveniente. Sí. Ahora nosotros necesitamos que la gente sepa de qué ley estamos hablando, que la apoye, que la socialicemos y que nadie tenga miedo, porque el que está haciendo las cosas bien hechas no tiene por qué tener miedo, porque esto no es una ley para perseguir a nadie, señores, no es una ley para perseguir a nadie, es una ley que viene a tratar de recuperar lo que se le roba a este pueblo. Senador Taveras, ¿cómo están sus relaciones en el Partido Revolucionario Por último. Moderno? Sí, por último. Hablemos un poco de política, porque de repente uno ha escuchado hasta públicamente a gente del PRM diciendo, bueno, el senador es empresario y vino al partido por una coyuntura, no es de los nuestros. Incluso hasta querer no descalificarlo, pero sino como de desencajar su figura políticamente. ¿Cómo están sus relaciones en el PRM? Mira, ¿Usted está juramentado en el PRM? Sí, claro. Mira, lo primero es la estigmatización de empresario. Que tiene una connotación negativa y necesariamente no es así. Yo he dicho que el 98% de los sectores empresariales son pequeños, micro y medianos empresarios en este país. ¿Qué porcentaje? La mayoría, el 98%. Wow. Para que tú tengas una idea, el 84% de las empresas usan o emplean de 1 a 15 trabajadores. Entonces, esto es un sector que aporta mucho a esta economía. Yo no niego que hay un sector minoritario, el sector empresarial poderoso, que siempre ha querido medrar a la sombra del Estado y capturarlo para hacer negocio. Eso es así aquí en todos los países. Ahora, quienes gobiernan y los estados tienen que darse cuenta de eso y apartar a ese tipo de gente cuando quieren actuar de esa forma. Entonces, mire, yo no soy nuevo en esto de la política. Quizá en la actividad partidaria sí, pero yo vengo, todo lo que sea actuar en lo público, trabajar por este país, aunque sea desde una fundación, y es un acto político. Y yo desde que tengo 16 años estoy trabajando por la construcción de un país decente. En mi adolescencia yo caí preso, en mi adolescencia yo participé en todos los movimientos sociales pidiendo más democracia cuando estaba el gobierno de Balaguer, por ejemplo. Desde el sector empresarial también he sido coherente con mi planteamiento en torno a una nueva institucionalidad, justicia social y este tipo de cosas. O sea, para mí esto no es nuevo. Yo tenía 4 años dirigiendo una gran asociación de industriales que es muy diferenciada a cualquier otra asociación por su historia de lucha a favor de los intereses, no solamente de los pequeños y medianos empresarios, sino de este país completo. Entonces, yo creo que es incorrecta esa apreciación. Yo fui apoyado por la Coalición Democrática en principio, por el PRM y 7 partidos políticos más.
Entonces me llevo bien con toda la militancia del PRM, con la dirección del PRM y con todos los pequeños partidos que me apoyaron. O sea, con eso no hay ¿Apoya la ningún tipo de reelección de Luis Abinader usted? Bueno, la Constitución de la República lo establece, no lo prohíbe. Nosotros salimos en un autobús a parar la relación de Danilo Medina porque la Constitución se lo prohibía. En este caso, al presidente Luis Abinader, la Constitución no se lo prohíbe, le da un mandato más y para su casa. ¿De acuerdo? Okay. Si pasara de ahí, me estuviera a mí opuesto inmediatamente. Pero como la Constitución se lo permite, entonces, bueno, que lo decida él y el pueblo, y él sabrá. Y yo pienso que hará una buena obra y el pueblo le permitirá. Porque el presidente es una persona muy trabajadora, es una persona muy honesta, que está en serio por hacer las cosas bien. Bueno, muchísimas gracias al senador de la provincia de Santo Domingo por el Partido Revolucionario Dominicano a propósito de la ley de extinción de dominio que está impulsando y otros temas. Gracias, Antonio Taveras Guzmán, por acompañarnos. Gracias a ti, gracias a todos ustedes. Seguimos con el proyecto. Esperemos recibirlo cuando ya Esperamos su apoyo, su firma. Claro. Y sobre todo... Hágame el libro. No, es un link, ¿verdad? Un link. Claro. Gracias, senador. Seguimos más cerca. A nivel Rosario, más cerca.